quinto video del capítulo de neoplasias. Continuamos con reparación del DNA por recombinación homóloga. Estábamos tratando sobre reparación del DNA por el método de escisión de nucleótidos. Para el caso de recombinación homóloga, tenemos que se trata de un mecanismo de reparación útil en el caso de rupturas de doble cadena. Las rupturas de doble cadena son daños graves al DNA y se producen generalmente por radiación ionizante. Enfermedades causadas por defectos en este tipo de reparación. Tenemos la ataxia telangiectasia, enfermedad de Bloom y anemia de Fanconi. Evidentemente, en todos estos casos hay una predisposición incrementada para sufrir cáncer. Proteínas ATM y ATR que intervienen en este tipo de reparación del DNA. ATM significa mutada en ataxia telangiectasia y ATR significa relacionada con la proteína ATM y con RAT3. Estas dos proteínas activan P53 por fosforilación frente al daño genético. Los pacientes con ataxia telangiectasia heredan la mutación de ATM por la línea germinal. La proteína BRCA1 también interviene en la reparación de las rupturas de doble cadena del DNA mediante el mecanismo de recombinación homóloga. La herencia de mutaciones de este gen por la línea germinal implica susceptibilidad al desarrollo de cáncer de mama y ovario y un riesgo ligeramente aumentado de cáncer de próstata y colon. La proteína BRCA2 interviene en la reparación de este tipo también, o sea, rupturas de doble cadena del DNA y reparación por recombinación homóloga. Se puede heredar mutaciones de este gen por la línea germinal e implican riesgo de cáncer de mama y ovario, también cáncer de la mama masculina, melanoma y cáncer de páncreas. Tenemos acá un esquema para ilustrar algunos aspectos de la ruptura de la doble cadena. Aquí está la representación, ruptura de las dos hebras del DNA, una de las causas, radiación ionizante. Entonces, tenemos que la proteína ATM mutada en ataxia telangiectasia detecta una ruptura en el DNA, ¿no? Estamos mencionando el daño de este tipo y junto con la proteína CHEK2 fosforilan a BRCA1. BRCA1 ya fosforilado, entonces se ubica en la zona del daño. Entonces, tenemos que el esquema muestra la ubicación de BRCA1 en la zona del daño. En esta misma zona se ubica el componente D2 del complejo de la anemia de Fanconi. Este complejo de la anemia de Fanconi evidentemente es muy grande porque tiene muchas subunidades. Una de las subunidades es D2, que se activa por ubiquitilación, o sea, se une o se añade una molécula de ubiquitina al componente D2. De esta manera se activa D2 y se coloca junto con BRCA1 en la zona a reparar. También se ubican a dicho nivel las proteínas BRCA2 y RAD51 para llevar a cabo este tipo de reparación, recombinación homóloga. Las proteínas que reparan el DNA se comportan como supresores de tumores. Su alteración favorece la inestabilidad genómica. Esto implica un fenotipo mutador y ya sabemos de qué manera la inestabilidad genómica favorece la progresión del cáncer. Estas proteínas de vías de reparación actúan como, o mejor dicho, los genes que las codifican actúan como genes recesivos. Ambos alelos deben estar mutados para causar predisposición a cáncer. En cuanto a telómeros y cáncer, sabemos que las células neoplásicas reactivan la telomerasa, por lo que tienen un potencial replicativo ilimitado. Evitan las crisis mitóticas
por persistencia de mitosis con telómeros en nivel crítico. Nosotros podemos recordar, se ha visto en diapositivas anteriores, que cuando los telómeros son demasiado cortos, debido a mitosis sucesivas, los extremos de los cromosomas son muy inestables y tienden a fusionarse entre sí. Y esto genera cromosomas con 2 centrómeros, que en la anafase pueden fracturarse en diferentes posiciones, lo que implica un daño genético severo, que puede llevar a la célula a la muerte, debido a lo que se denomina una crisis mitótica. Sin embargo, cuando la telomerasa se reactiva, esta muerte por crisis mitótica se evita y persisten estas células con daño genético grave, con el riesgo de producción de cáncer. También la reactivación de la telomerasa evita la senescencia celular. La senescencia celular puede ser una consecuencia de la activación de oncogenes. La activación de algún oncogen conduce a la célula a la proliferación desordenada, pero esta proliferación desordenada por oncogen implica un estrés celular. Y cuando P53 funciona de manera adecuada, este estrés producido por hiperproliferación por activación de un oncogen conduce a la célula a la senescencia, es decir, a la incapacidad de experimentar cualquier tipo de mitosis. Ya sabemos que esto es causado por la elevación de inhibidores del ciclo celular. Tenemos acá un esquema que nos ilustra lo que sucede en la leucemia promielocítica aguda. Y también es la base molecular de la respuesta de esta leucemia al tratamiento con el ácido todotransretinoico. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Tenemos al receptor alfa del ácido retinoico, que es un factor de transcripción, que debe actuar en pareja con la molécula RXR, que significa receptor X de retinoides. Entonces, estas dos moléculas constituyen un factor de transcripción o funcionan como un factor de transcripción que está normalmente inactivo. Sin embargo, cuando se encuentra en el medio ácido retinoico, el ácido retinoico se une a su receptor, con lo cual esta dupla, que constituye un factor de transcripción, se activa y estimula la transcripción de genes que codifican proteínas que están involucradas en la diferenciación de los polimorfonucleares. Y esto es lo normal, o sea, los polimorfonucleares se diferencian de manera adecuada. ¿Qué es lo que pasa en la leucemia promielocítica aguda? Implica una translocación, la translocación 15-17. Esta translocación coloca 2 genes juntos, 2 genes que deberían estar separados, cada uno en su cromosoma. Uno de ellos, el PML, cromosoma 15, y el otro, el gen del receptor alfa del ácido retinoico, en el cromosoma 17. Sin embargo, la translocación los coloca juntos y se transcriben juntos. Las 2 proteínas, que son normalmente proteínas independientes, se fusionan. Entonces tenemos una proteína que se denomina proteína quimérica, porque es muy grande. Viene de 2 genes. Y esta proteína o esta quimera, aunque esté emparejada con el receptor X del ácido retinoico, no puede transcribir los genes necesarios para una diferenciación adecuada de los polimorfonucleares, incluso frente a la presencia del ácido retinoico. Se mantiene la represión transcripcional. Por lo tanto, la diferenciación de los polimorfonucleares queda bloqueada y tenemos el cuadro de leucemia aguda promielocítica. ¿Qué es lo que pasa cuando se administra el fármaco denominado ácido todotransretinoico o ATRA? Esta represión transcripcional es superada y nuevamente puede producirse la transcripción,
de estos genes que he mencionado y que codifican proteínas necesarias para la diferenciación de los polimorfonucleares. Tenemos acá un esquema para ilustrar un modelo molecular de la evolución del cáncer. En este caso, cáncer colorectal, a través de la secuencia adenoma-carcinoma. O sea, adenomas, tumores benignos que evolucionan a carcinomas, que son tumores malignos. Nos permite apreciar que la carcinogénesis es un proceso de múltiples pasos y que la progresión tumoral requiere una acumulación cada vez mayor de mutaciones. Puede empezarse con pocas mutaciones y después, como se van adquiriendo nuevas mutaciones, tanto de oncogenes como de genes supresores, tenemos ya el tumor que ha sufrido una progresión y tiene una alta agresividad biológica. Se parte del colon normal. Podemos tener el caso de la poliposis adenomatosa colónica, en la que se hereda por la línea germinal el gen APC, que es un supresor de cáncer mutado. Como es una herencia por la línea germinal de un supresor de cáncer, hablamos del primer golpe en lo que se refiere a la hipótesis de los dos golpes de Natson. Entonces tenemos que todas las células del organismo tienen la mutación. Tenemos, por lo tanto, una mucosa de riesgo. Sin embargo, ¿qué pasa en los casos de cáncer de colon esporádico? No se hereda ningún gen supresor mutado, sino que puede ser que los dos genes, o mejor dicho, es necesario que los dos alelos del gen APC sufran una alteración, pero en este caso las alteraciones de los dos alelos son adquiridas. Tenemos entonces el segundo golpe. Puede venir de dos golpes adquiridos o puede venir de un segundo golpe adquirido en células que ya tenían el primer golpe, pero eso sucede a nivel del colon. Pueden añadirse otras mutaciones, por ejemplo, la del oncogen beta-catenina. Luego tenemos otras mutaciones que se añaden, por ejemplo, la del oncogen KRAS, una mutación puntual que activa de manera constitutiva el KRAS. Se pueden formar entonces ya tumores benignos. Previamente pudo suceder una hiperplasia. Estos tumores benignos, si tuvieran un P53 que funciona de manera normal, pueden sufrir una senescencia inducida por oncogenes. En este caso, estábamos hablando del oncogen KRAS. Estimula una proliferación desordenada, pero P53 normal conduce a estas células a una senescencia inducida por oncogenes. Incapacidad de experimentar mitosis por elevación de inhibidores del ciclo celular. Sin embargo, puede ser que este mismo P53 no sea normal, sino que sufra mutaciones inactivadoras. En este caso, ya no puede conducir a estas células a senescencia inducida por oncogenes. Aparte, pueden añadirse otras mutaciones en genes supresores, como por ejemplo genes SMAD2 y SMAD4, que como recordamos pertenecen a la vía de señalización supresora del factor transformante del crecimiento beta. Y mutaciones adicionales, que pueden ser tan graves como las que dan lugar a alteraciones grandes del cromosoma, de los cromosomas. Y aparte, la reactivación de la telomerasa, con lo que tenemos que se completa el ciclo de progresión de cáncer. Tenemos un tumor maligno completamente desarrollado con capacidad infiltrativa y capacidad metastásica. En resumen, esto ilustra la adquisición progresiva de cada vez más alteraciones que pueden involucrar oncogenes, genes supresores, genes que regulan la apoptosis y genes que reparan el DNA. Pasamos al tema de carcinogénesis química.
tenemos el tema de iniciación y promoción. ¿Qué cosa es la iniciación? Es un proceso que implica mutaciones en genes implicados en el desarrollo de cáncer. Ya hemos repetido bastantes veces los 4 grupos de genes implicados en la oncogenia. Quiere decir esto que los iniciadores son mutágenos, causan mutaciones. Estas mutaciones producidas por los iniciadores, en este caso son químicos, productos químicos, mutágenos, deben transmitirse a las células hijas cuando la célula iniciada se replique. Y estas células hijas deben ser incapaces de reparar el daño genético. O sea, el daño genético debe persistir, no debe ser reparado. Y aparte que este daño genético no debe impedir a las células experimentar mitosis. Entonces tenemos las células que ya han experimentado mutaciones en base a un agente iniciador. El segundo paso, la promoción. La promoción implica replicación celular, o sea que se mantenga el daño genético en células que están experimentando mitosis de manera progresiva, o sea, muchos ciclos de mitosis. Entonces, repito, este es el concepto de promoción del cáncer en cuanto a carcinogénesis química. Este esquema nos ilustra la mutación producida por los iniciadores, está representada por una X, y la promoción, que es la presencia de mitosis, representada por un triángulo verde. ¿Qué es lo que pasa si se aplica a un tejido normal un iniciador? Se producen mutaciones, pero como estas células mutadas no proliferan, no hay promotores, no hay promoción del cáncer, no se forman tumores. ¿Qué es lo que pasa si hay una mutación en base a un iniciador químico y después vienen las mutaciones? Definitivamente sí se van a producir tumores. ¿Qué es lo que pasa si estas células mutadas por acción de iniciadores recién empiezan a proliferar después de un tiempo? O sea, el promotor no se aplica de manera inmediata, sino se deja pasar un tiempo. De todas maneras, estas células iniciadas persisten con el daño genético. Entonces, aunque demore la aplicación del promotor y demore el inicio de mitosis de estas células ya mutadas, de todas maneras se va a producir tumor. ¿Qué es lo que pasa si primero se aplica el promotor? Primero suceden las mitosis en células no mutadas, células normales, y después recién se aplica el iniciador, o sea, se producen las mutaciones, pero posteriormente a la aplicación del iniciador ya no hay mitosis, entonces no se producen tumores. ¿Qué es lo que sucede si solo se aplica el promotor? O sea, células normales empiezan a sufrir rondas sucesivas de mitosis, pero son células que no tienen daño genético. Tampoco se producen tumores. Hemos mencionado que los iniciadores son mutágenos. Los iniciadores pueden necesitar activación en nuestro organismo. Esto implica que son carcinógenos indirectos o procarcinógenos. Entonces, un carcinógeno indirecto es una molécula neutra que necesita activarse y se activa como consecuencia de nuestro propio metabolismo. Estos iniciadores ya activados se transforman de ser moléculas neutras en moléculas electrofílicas, altamente reactivas. Tienen cargas positivas y son afines a moléculas con cargas negativas. Por eso se dice que son electrofílicas, tienen afinidad por las cargas negativas. El DNA tiene cargas negativas porque es un ácido desoxirribonucleico. El RNA también tiene cargas negativas porque igualmente es un ácido ribonucleico, y algunas proteínas celulares también pueden tener cargas negativas. Estamos hablando de la activación. O sea, una molécula neutra se transforma en una molécula electrofílica. Sin embargo, algunos iniciadores no necesitan activación por el organismo. Entonces se llaman carcinógenos directos.
Estas moléculas que son carcinógenos directos ya ingresan a nuestro organismo como moléculas electrofílicas. No necesitan activación. Las moléculas electrofílicas alcanzan estabilidad compartiendo un par de electrones y formando un enlace covalente entre el carcinógeno y el DNA. Evidentemente, estos enlaces covalentes distorsionan la doble cadena de DNA. Hemos hablado del daño genético no letal. Si el daño genético es letal, entonces no podrían producirse tumores. La célula mutada, la célula iniciada, moriría, no podría entrar en rondas sucesivas de mitosis. Entre los carcinógenos directos, o sea, carcinógenos que no necesitan activación, tenemos los agentes alquilantes, como beta-propiolactona, dimetilsulfato, diepoxibutano y algunos fármacos antineoplásicos, ciclofosfamida, clorambucil, nitrosoureas. Otros carcinógenos directos, agentes acilantes. Hemos mencionado a los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes donan un grupo alquilo al DNA para la formación del enlace covalente. Evidentemente, los agentes acilantes donan un grupo acilo al DNA, igualmente para formar un enlace covalente y deformar la doble cadena del DNA. Ejemplos, 1-acetilimidazol, cloruro de dimetil carboamil, y tenemos los metales como carcinógenos directos, arsénico, berilio, cadmio, cromo, níquel, tienen igualmente la capacidad de combinarse con el DNA para la formación de enlaces covalentes. Los carcinógenos indirectos requieren activación metabólica en el organismo del huésped. Se trata de moléculas neutras. No son intrínsecamente electrofílicas, pero el metabolismo del huésped las convierte en electrofílicas, o sea, en moléculas reactivas que pueden reaccionar con moléculas de nuestro cuerpo que tienen a su vez cargas negativas. Activación de estos carcinógenos se realiza mediante el sistema de oxidasas de función mixta, o sea, monooxigenasas dependientes de citocromo P450. Este sistema es un sistema normal que se ubica en la membrana del retículo endoplasmático liso, y esta organela es muy abundante en el hepatocito. Su función normal es la detoxificación de xenobióticos. Y aparte tienen algunas funciones sintéticas normales de nuestro metabolismo. Se parecen a la hemoglobina porque tienen grupo hemo, o sea, son enzimas citocromos, pero estas enzimas citocromos son parecidas a la hemoglobina. Además del citocromo P450, requieren enzimas o moléculas adicionales, como por ejemplo la flavoproteína NADPH, citocromo P450 reductasa, y también requieren fosfolípidos que proporcionan el medio adecuado para que ocurra la reacción. Hemos hablado de que se encargan de metabolizar xenobióticos. Xeno significa extraño, entonces un xenobiótico es cualquier molécula extraña que ingresa a nuestro organismo. También intervienen en la síntesis de moléculas normales de nuestro cuerpo, como ácidos grasos, hormonas esteroideas, prostaglandinas, etc. Hemos mencionado que la activación de estas moléculas neutras en la forma de carcinógenos indirectos son moléculas neutras que son lipofílicas y se transforman en moléculas polares, o sea, moléculas cargadas, con cargas positivas. Y al tener cargas positivas son solubles en agua. Entonces, se trata de un sistema que puede funcionar como un arma de doble filo. O sea, tiene funciones normales, funciones biosintéticas normales, tiene funciones detoxificadoras que son necesarias para nuestro organismo, pero dentro de las funciones detoxificadoras tenemos que pueden acabar activando
carcinógenos indirectos y de esta manera pues son dañinas para nuestro organismo. Como ejemplos de oxidasa de función mixta tenemos diferentes isoenzimas del tipo citocromo P450. La familia 1A es importante en la activación de agentes procarcinógenos o carcinógenos indirectos. Uno de los miembros de esta familia, P450-1A1. Activa hidrocarburos policíclicos aromáticos como los que se encuentran en el humo del cigarro y alimentos ahumados. Tenemos también la isoenzima 1A2, que activa aminas aromáticas, nitrosaminas, amidas, aflatoxina B1 y colorantes azoicos. La isoenzima 1A1 es muy polimórfica en la especie humana. Hay una gran variedad entre los diversos individuos en cuanto a su capacidad de inducción. Quiere decir que algunas personas tienen esta enzima fácilmente inducible y otras personas no tienen esta característica, sino más bien es difícilmente inducible. El fenotipo altamente inducible implica mayor riesgo de cáncer de pulmón si son fumadores. Quiere decir que los procarcinógenos que están en el humo del cigarro rápidamente son activados a carcinógenos completos. Entonces, hay un riesgo aumentado de cáncer de pulmón. Entonces, repito, rápidamente convierten procarcinógenos en carcinógenos. Tenemos aquí un resumen de la carcinogénesis química. Empezamos con el iniciador, que es la sustancia mutágena, pero puede ser directo o puede ser indirecto. Si es directo, rápidamente va a producir mutaciones. Si es indirecto, puede sufrir un proceso de detoxificación que lo conduzca a la excreción. Esto puede ser sumamente rápido y no se produciría la formación de tumores. Sin embargo, si se producen intermediarios electrofílicos, o sea, moléculas ya activadas que reaccionan con el DNA antes de ser detoxificadas, porque pueden ser detoxificadas cuando aún son moléculas neutras, o pueden ser detoxificadas ya activadas, pero en este caso no se producirían los tumores. Sin embargo, para que se produzcan los tumores, estas moléculas activadas, que ya se han transformado en electrofílicas, deben reaccionar con el DNA para formar aductos. Ahora, esta unión al DNA que da lugar a enlaces covalentes implica un daño genético que no debe ser reparado, porque si este daño genético es reparado, la célula regresa a lo normal y no se producirían tumores. También este daño genético no debe conducir a la célula a la muerte celular, por ejemplo, por apoptosis, porque esta célula dañada que muere pierde la capacidad de formar tumores. Entonces, este daño genético no debe ser reparado y la célula debe permanecer viable para experimentar rondas sucesivas de mitosis. Entonces, tenemos una célula ya iniciada, lista para empezar rondas sucesivas de mitosis, lo que implica la acción de promotores, o sea, sustancias que estimulan las mitosis. Entonces tenemos la proliferación de células con daño genético con la producción de un clon preneoplásico que se mantiene proliferando, pero puede experimentar progresión, o sea, acumular mutaciones adicionales hasta que adquiera un fenotipo neoplásico maligno completo. Inactivación de carcinógenos. Tenemos la acción de la glutatión S-transferasa, que cataliza la conjugación de metabolitos reactivos, o sea, procarcinógenos activados con glutatión, con lo cual este metabolito activado se excreta.
A menor actividad de la glutatión S-transferasa, evidentemente mayor susceptibilidad al cáncer, porque detoxifica procarcinógenos que han sido activados. La actividad es variable en los diversos individuos, muy polimórfica. Entonces, las personas que tienen una gran actividad de esta enzima, esta enzima es muy activa en algunas personas, entonces hay una predisposición disminuida al cáncer. Tenemos que a veces este gen se encuentra delesionado. Si sucede en un solo locus, disminuye la actividad, lo cual incrementa el riesgo de cáncer. En cuanto a promotores, en lo referente a carcinogénesis química, decíamos que no son mutágenos, sino que estimulan la proliferación celular, o sea, la expansión clonal de una célula ya iniciada, una célula ya con daño genético o una célula que ya ha experimentado mutaciones. Ejemplos de estas sustancias que estimulan las mitosis y que trabajan como promotores: ésteres de Forbol, hormonas y fenoles. Sabemos que los carcinógenos indirectos requieren activación. Ejemplos: hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos como benzantraceno, benzapireno, dibenzantraceno, etc. Hay una exposición ocupacional y ambiental en la industria que trabaja con aluminio, en fundiciones, industrias que trabajan con aceros, industria del transporte, en la cual hay exposición a gases de motores diésel, extracción de petróleo, etc. Otros ejemplos de carcinógenos indirectos: aminas aromáticas, amidas, colorantes azoicos como beta-naftilamina y benzidina, importantes en el cáncer de vejiga. Se excretan por orina como compuestos detoxificados ya inocuos, conjugados con sulfato y con ácido glucurónico. Quiere decir que al ser conjugados con ácido glucurónico pierden su capacidad carcinógena. Lo mismo sucede cuando son conjugados con sulfato. Nuestro metabolismo puede haberlas activado, pero nuestro mismo metabolismo también inactiva estos carcinógenos indirectos activados. Sin embargo, en estos casos de colorantes azoicos que están conjugados con ácido glucurónico, se tiene la presencia de glucuronidasa que se expresa de manera normal en el epitelio transicional de la vejiga. Entonces, la glucuronidasa urinaria convierte estos compuestos nuevamente en carcinógenos, revierte la conjugación. Entonces, la conjugación implica la combinación con una molécula de ácido glucurónico y la desconjugación reconstituye el carcinógeno indirecto activado, pero eso sucede a nivel de la vejiga. Entonces, se afecta la mucosa de la vejiga y tenemos carcinomas del epitelio vesical. Nuevamente, continuamos con carcinogénesis química, nitrosaminas y amidas. Se encuentran en los preservantes de alimentos. Se pueden convertir en nitritos en el estómago. O sea, componentes de preservantes de alimentos se convierten a nitritos en el estómago por acción bacteriana y reaccionan con sustancias que se encuentran de manera normal en los alimentos. Por ejemplo, aminas secundarias y terciarias, formándose nitrosaminas. Esta es una reacción que es óptima a pH bajo, tal como el pH del estómago. Y las nitrosaminas son carcinógenos. Estamos viendo que hay una reacción química igualmente de activación de carcinógenos, pero esto sucede a nivel de la mucosa gástrica. Otros carcinógenos, aflatoxinas, son carcinógenos hepáticos, productos naturales producidos por el hongo Aspergillus flavus. Se tiene el caso de la aflatoxina B1, que se metaboliza a un epóxido. Esta es la activación.
la activación convierte a la sustancia natural en un epóxido. Este epóxido puede detoxificarse o puede unirse al DNA. Evidentemente, al unirse al DNA va a producir una predisposición al cáncer. Se forma un aducto que deforma la doble hélice del DNA. Otros carcinógenos, asbesto, cloruro de vinilo, que se usa en la fabricación de cloruro de polivinilo, que a su vez sirve en la fabricación de plásticos. Tenemos también carcinógenos en pesticidas e insecticidas. Carcinogénesis por radiación. Existen muchas pruebas de que la radiación causa cáncer. Los primeros radiólogos que no estaban bien protegidos y utilizaban máquinas que emitían grandes cantidades de radiación, sufrieron de cánceres en piel y leucemias. Tenemos también la producción de diversos tipos de tumores en sobrevivientes de la bomba atómica, tal es el caso de Hiroshima y Nagasaki, en personas expuestas accidentalmente a radiación por pruebas con armas atómicas y en trabajadores que limpiaron residuos de accidentes nucleares, tal como el accidente nuclear de Chernobyl. La incidencia de cáncer es proporcional a la dosis de radiación emitida. Tenemos también el caso de la radiación ultravioleta que procede de los rayos del sol y causa diversos tipos de cáncer de piel, carcinoma epidermoide, carcinoma vascular y melanoma. La radiación ultravioleta es de 3 tipos, A, B y C. La de tipo B es la que causa cáncer de piel. La longitud de onda de la radiación tipo B es 280 a 320 nanómetros. Al incidir en el DNA forma dímeros de pirimidina. O sea, las pirimidinas del DNA son la timina y la citosina. Entonces, los dímeros de pirimidina pueden ser dímeros timina-timina, dímeros timina-citosina y dímeros citosina-citosina. Pero estos dímeros, cuando se forman, igualmente causan alteraciones en la doble hélice del DNA. Los genes atacados más importantes son el gen RAS, que se transforma en oncogen, y P53, que ya sabemos que es un supresor. El mecanismo de reparación de los dímeros de pirimidina es la escisión de nucleótidos. Reparación por escisión de nucleótidos o NER. En cuanto a radiación ionizante, evidentemente por el nombre, nosotros deducimos que es una radiación que convierte moléculas neutras en iones, se llama ionizante. Las moléculas sobre las que incide la radiación ionizante pierde un electrón, entonces se transforma en un ion, evidentemente. ¿Qué pasa cuando incide sobre agua? El agua es una molécula neutra, pero la radiación ionizante da lugar a que a partir de la molécula de agua se formen radicales libres derivados del oxígeno, que dañan el DNA. Por ejemplo, pueden causar rupturas de doble cadena, que es un daño grave, como ya sabemos. La radiación ionizante puede ser de tipo electromagnético, como rayos gamma, rayos X, o puede ser particulada, o sea, en forma de partículas tipo electrones, protones, neutrones y partículas alfa. Pasamos al tema de carcinogénesis viral, empezando por papiloma virus humano. El papiloma virus humano es un virus DNA de doble cadena, tiene 2 tipos de genes de expresión temprana, que se llaman genes E. E viene de la palabra early en inglés, que significa temprano. Y tenemos genes de expresión tardía. Los genes de expresión tardía se les llama genes L. L viene de late, ¿no? Que significa tarde en inglés. Los productos de los genes E6 y E7 alteran genes supresores muy importantes. ¿Qué gen supresor importante altera el gen E6, o en este caso sería la proteína E6 del papiloma virus humano? Altera el P53, causando su degradación por la vía ubiquitina proteasoma, dejando a la célula desprotegida frente al daño genético.
también activa la telomerasa y activa genes que suprimen la apoptosis. Entonces tenemos acá un esquema para ilustrar las acciones de la proteína E6 codificada por el gen E6 del papiloma virus humano. Inactiva P53, un supresor tumoral importantísimo, y activa la telomerasa. Pasamos al gen E7. El gen E7 daña a la proteína RB, que también es un supresor de tumores importantes. Al inactivar RB, libera a la familia de factores de transcripción E2F. Normalmente esta familia de factores de transcripción está inactiva porque está unida al RB. Entonces, el gen E7, al inactivar RB, deja a esta familia de factores de transcripción libres para estimular la progresión de la célula a lo largo del ciclo celular. Aparte, inactiva inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas, tales como P21 y P27. Entonces, tenemos acá un resumen de las acciones de la proteína E7 de papilomavirus humano codificada por el gen E7. Inactiva RB, con lo que libera a la familia E2F de factores de transcripción para la progresión a lo largo del ciclo celular, e inactiva P21 y P27, con lo que permite que este tipo de complejos, por ejemplo, ciclina de CDK4 o ciclina de CDK6, tengan una función incrementada. La capacidad oncogénica varía según el tipo de papiloma virus humano. Hay diferentes tipos, alrededor de 160. Algunos genotipos de papiloma virus humano solo producen tumores benignos y se les denomina genotipos de bajo riesgo. Ejemplos típicos, el genotipo 6 y el genotipo 11. En estos casos, el DNA del virus se encuentra en forma episomal, o sea, es un DNA circular que se encuentra en el citoplasma. En cambio, los genotipos que causan tumores malignos se les denomina genotipos de alto riesgo. Ejemplos, 16, 18, 31, 33 y 35. En estos casos, el DNA no se encuentra como un episoma en el citoplasma, sino que se encuentra integrado en el genoma humano o insertado en el genoma humano. Carcinogénesis por el virus de Epstein-Barr. Pertenece a la familia de los virus herpes, es un virus también DNA. Infecta al 90% de la población mundial, pero en forma asintomática o causando mononucleosis infecciosa, que es una infección viral autolimitada. Infecta y vive latente en linfocitos B. Aunque transforma células in vitro, o sea, en cultivos celulares, raramente causa cáncer por la inmunovigilancia normal frente a los tumores. Entonces, nuestro sistema inmunológico, cuando funciona correctamente, mantiene el virus latente en linfocitos B y no les permite que causen cáncer, no les permite que proliferen en forma desordenada. La primera neoplasia asociada al virus de Epstein-Barr que se describió fue el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es endémico en África ecuatorial, afecta niños. Es la primera causa de cáncer infantil. La presencia de malaria se considera cofactor para desarrollar linfoma, pero debe tratarse de una malaria crónica. Otras neoplasias causadas por el virus de Epstein-Barr. Linfomas B en inmunosuprimidos. Por ejemplo, receptores de trasplante, por ejemplo, pacientes con SIDA. Algunos casos de linfoma de Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo, que definitivamente sí es causado por el virus de Epstein-Barr. Proteínas del virus de Epstein-Barr con potencial oncogénico, tenemos las proteínas LMP, son proteínas latentes de membrana, como por ejemplo LMP1 y antígenos EPNA.
por ejemplo, EBNA2, ¿no? EBNA significa antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr, ¿no? Antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr. Asociación entre linfoma de Burkitt endémico y el virus de Epstein-Barr. El 90% de los casos tienen genoma viral y el 100% de los casos tiene títulos elevados de anticuerpos contra antígenos de la cápside. El título de anticuerpos contra antígenos de la cápside viral se correlaciona con el riesgo de aparición del tumor. Acá tenemos un esquema para ilustrar la infección. El virus de Epstein-Barr debe penetrar a los linfocitos B. Para la penetración del virus, o sea, para la infección, se utiliza una molécula normal del linfocito B, que es la molécula CD21. Es una molécula normal, pero sirve para que este virus ingrese a la célula. Una vez que los linfocitos B se han infectado, experimentan una proliferación policlonal. Sin embargo, esta proliferación policlonal es rápidamente controlada por nuestra inmunidad. Es una inmunidad celular en la que participan fundamentalmente linfocitos CD8. Estos linfocitos CD8 pueden permitir que la infección permanezca latente en linfocitos B que no proliferan. O sea, puede permanecer la infección, pero no hay ningún tipo de tumor ni peligro de que se formen tumores. La proliferación de los linfocitos B se mantiene a raya. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, en los casos de linfoma de Burkitt endémico a nivel del África ecuatorial? Tenemos que se trata de casos que coexisten con malaria crónica. La presencia de malaria crónica puede significar que hay algún tipo de inmunosupresión. Y en estos casos, los linfocitos B siguen proliferando. La proliferación de linfocitos B no se mantiene a raya por los linfocitos CD8, sino que persiste la proliferación policlonal de los linfocitos B. Entonces, repito, esto puede asociarse a la malaria crónica, en el caso del linfoma de Burkitt endémico. También en otros casos puede asociarse a la inmunodepresión relacionada con trasplantes de órganos. Para la recepción de un trasplante de algún órgano se necesita inducir inmunosupresión. Se usan fármacos inmunosupresores en los pacientes. O la inmunosupresión puede tener otras causas, por ejemplo, el SIDA. Entonces tenemos que en estos casos los linfocitos B siguen proliferando. Y al estar en constante proliferación, quedan bajo riesgo de acumular mutaciones. Y tenemos una de las mutaciones que se puede acumular en los linfocitos B, que es la sobreexpresión de la proteína MYC, debido a la translocación 814 que coloca el gen MYC de estar controlado de manera adecuada en su ubicación normal en el cromosoma 8 a estar al costado en el cromosoma 14 del gen que codifica la cadena pesada de inmunoglobulinas y empezar a transcribirse de una manera constante, conduciendo a la célula a la proliferación desordenada. Tenemos entonces una proliferación policlonal que después se transforma en proliferación desordenada y viene la progresión que implica la acumulación de mutaciones adicionales. Carcinogénesis por virus de la hepatitis B. Tenemos la proteína considerada oncogénica, codificada por el genoma del virus, que es la proteína HBX. Esta proteína activa factores de transcripción y vías de transducción de señales, o sea que estimula la proliferación. La integración del genoma viral en el genoma celular produce desregulación en la expresión de protooncogenes y genes supresores celulares. La hepatitis crónica implica destrucción celular y proliferación compensatoria de hepatocitos.
siendo este un factor predisponente para la aparición y acumulación de mutaciones oncogénicas. Entonces, tenemos por un lado la producción de una proteína oncogénica codificada por el genoma del virus de la hepatitis B, la proteína HBX. Bueno, esto sería uno de los aspectos, y el otro aspecto sería la hepatitis crónica en sí misma, igualmente causada por el mismo virus, el virus de la hepatitis B. Causa la hepatitis B crónica una destrucción constante de los hepatocitos. Pero esta destrucción constante de los hepatocitos se acompaña de regeneración compensatoria. Pero la regeneración compensatoria implica proliferación, implica mitosis. Y las células en mitosis están predispuestas a adquirir mutaciones que pueden terminar en cáncer. La inflamación en sí misma también predispone al cáncer, porque predispone al daño genético causado por radicales libres derivados del oxígeno, que son producidos por las mismas células inflamatorias. Virus HTLV1 de la leucemia linfoma de células T del adulto. El virus HTLV1 es un virus RNA que es endémico en algunas áreas, como por ejemplo las islas del sur del Japón, Taiwán, el Caribe, África Central, etc. No solamente produce cáncer, tipo leucemia linfoma de células T del adulto, también puede producir paraparesia espástica tropical. El genoma viral se integra en el genoma celular de una manera no específica, o sea, en cualquier sitio, en cualquier cromosoma. Pero el patrón de integración es clonal, o sea, los tumores asociados a este virus tienen la inserción del genoma viral en la misma ubicación, en todas las células neoplásicas. Por eso decimos que el patrón de integración es clonal. Pero si se compara tumores de diferentes personas, entonces se va a ver que la integración del genoma viral sucede en diferentes cromosomas. Se produce una selección y expansión monoclonal en un grupo de células CD4 infectadas. Este tipo de virus infecta de manera específica a linfocitos T CD4, causando su proliferación. En ese sentido, nosotros podemos recordar que se parece al virus del SIDA. El virus del SIDA también infecta linfocitos T CD4. La diferencia es que únicamente los destruye. Pero este virus, HTLV1, más bien los induce a la proliferación para causar leucemia linfoma de células T del adulto. Las células neoplásicas son células que derivan de linfocitos T CD4. Hay una proteína que es codificada por el mismo genoma viral, que es la proteína TAX. Y esta proteína TAX se expresa en las células tumorales. Tiene como función la activación de genes que controlan la proliferación de las células blanco, que son linfocitos CD4, elevándose la producción de interleuquina 2 y su receptor. Esto implica una estimulación autocrina de proliferación. También se puede unir a P16, que es un inhibidor de quinasas dependientes de ciclinas que fosforilan RB, y esto causa desorden en el ciclo celular. Pasamos a Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que causa gastritis que está ligada a dos tumores del estómago. Linfoma gástrico, tenemos acá los linfomas gástricos tipo MALT. MALT significa tejido linfoide asociado a mucosas, pero también puede producir adenocarcinomas gástricos. Entonces, hay dos tipos de tumores asociados a la infección en el estómago por Helicobacter pylori. Se considera que hay una combinación de factores bacterianos, o sea, el genoma del Helicobacter pylori tiene en algunos casos genes que codifican proteínas que aumentan su capacidad carcinógena. Y también intervienen factores ambientales que agreden la mucosa gástrica, que están dados por alimentos.
En conjunto se produce una inflamación de la mucosa gástrica y esto va destruyendo de manera progresiva la mucosa gástrica, dando lugar a atrofia, posteriormente metaplasia intestinal, displasia y finalmente adenocarcinoma. Caquexia del cáncer. Evidentemente esto se refiere al adelgazamiento severo de las personas con cáncer diseminado, causado por citoquinas producidas por el tumor o por el huésped en respuesta al tumor. Las más conocidas que intervienen en el adelgazamiento severo del cáncer es el factor de necrosis tumoral y de menor importancia interleuquina 1, interferón gamma y factor inductor de la proteólisis. Pasamos al tema de síndromes paraneoplásicos, que son cuadros clínicos que no dependen de los efectos locales ni de las metástasis. Ejemplos: síndrome de Cushing. El tumor produce ACTH o péptidos con actividad de ACTH. Ejemplo: carcinoma de células pequeñas del pulmón. ¿Cuál es la célula que de manera normal debe producir ACTH? Nosotros sabemos que se trata de las células endocrinas de la hipófisis. ¿Y por qué un tumor pasa a producir, un tumor tipo carcinoma de células pequeñas de pulmón, pasa a producir o a fabricar una hormona que es propia de células neuroendocrinas de la hipófisis? Es una consecuencia de la mala regulación de la expresión genética o la regulación aberrante de la expresión genética que sucede en los tumores. En el caso de la hipercalcemia, el tumor produce un péptido relacionado con la paratormona. Entonces, no produce de manera específica la paratormona, sino un péptido relacionado con la paratormona, es parecido. ¿Qué tumores pueden producir este péptido? Carcinoma epidermoide de pulmón, carcinomas de mama, de riñón, de ovario, leucemia, linfoma de células T del adulto. Entonces, el cuadro clínico es una hipercalcemia con descalcificación marcada de los huesos. Síndrome miasténico o de Eaton-Lambert. Se trata de debilidad muscular. Se considera que se producen anticuerpos contra antígenos tumorales y estos anticuerpos reaccionan de manera cruzada con antígenos neuronales. Ejemplo: carcinoma de pulmón. Quiere decir que el tumor tiene algunos antígenos que son similares a antígenos neuronales, que desencadenan la respuesta inmune y posteriormente la reacción cruzada. Polimiositis, que se observa como síndrome paraneoplásico en el carcinoma de pulmón y cáncer de mama. Hipoglucemia. Los tumores producen sustancias tipo insulina que disminuyen la glucosa, tales como hepatocarcinoma y fibrosarcoma retroperitoneal. Síndrome carcinoide. Es producido por la elevación de la concentración de serotonina en la sangre. Quiere decir que el tumor produce grandes cantidades de serotonina. Fundamentalmente, tumores carcinoides gastrointestinales cuando han metastatizado al hígado y también carcinoides en otras localizaciones. Pero hay que hacer hincapié que el tumor carcinoide gastrointestinal solo produce síndrome carcinoide, o sea, un cuadro clínico denominado síndrome carcinoide cuando ha metastatizado al hígado. ¿Qué es lo que pasa con el carcinoide gastrointestinal que no ha metastatizado al hígado? Produce grandes cantidades de serotonina, pero esta serotonina llega por la vena porta al hígado y en el hígado se inactiva. Entonces, no pasa a la sangre grandes cantidades de serotonina, no hay cuadro clínico de síndrome carcinoide. ¿Qué pasa frente a las metástasis de estos tumores carcinoides? Cuando sucede una metástasis al hígado, se sobrepasa la capacidad inactivadora del hígado. Entonces, ahí sí aparecen grandes cantidades de serotonina en la sangre, dando lugar al cuadro clínico correspondiente. En el caso de policitemia, se eleva el hematocrito. Entonces, evidentemente, el tumor tiene que fabricar eritropoyetina. Ejemplos: carcinoma renal, hepatocarcinoma, hemangioma cerebeloso.
Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. O sea, ¿qué cánceres pueden fabricar de manera anormal hormona antidiurética? Tenemos carcinoma de células pequeñas de pulmón y neoplasias intracraneales. La acantosis nigricans consiste en zonas de engrosamiento de la piel con hiperpigmentación. Se pueden ver, por ejemplo, en la nuca o en las axilas. Se considera que son consecuencia de secreción del factor de crecimiento epidérmico por el tumor y se observan en diferentes carcinomas. En el caso de la osteoartropatía hipertrófica, puede asociarse a carcinoma broncogénico y consiste en la hiperplasia del periósteo. Parte de la osteoartropatía hipertrófica es también la formación de dedos en palillo de tambor, o sea, el ensechamiento de las falanges distales de los dedos. Es un síndrome paraneoplásico, sin embargo, se puede ver también en casos de enfermedades pulmonares o cardíacas que determinan una hipoxia crónica. Síndrome de Trousseau también se le denomina tromboflebitis migratoria. Quiere decir que se producen trombos en diferentes zonas del árbol venoso. Es una consecuencia de que los adenocarcinomas producen grandes cantidades de mucina y algo de esta mucina pasa a la sangre, estimulando la coagulación. Endocarditis trombótica no bacteriana, hay una patogénesis similar al anterior, o sea, hay un estado de hipercoagulabilidad producido por el tumor, pero en este caso se forman pequeños coágulos de fibrina que se adhieren a las válvulas cardíacas. Coagulación intravascular diseminada. Es un síndrome paraneoplásico asociado a leucemia promielocítica aguda. En este tipo de casos, los polimorfonucleares neoplásicos tienen gran cantidad de gránulos y estos gránulos tienen sustancias procoagulantes que son liberadas a la sangre, causando coagulación intravascular diseminada. Graduación de tumores. El grado de una neoplasia depende de su diferenciación. Tenemos que puede graduarse del 1 al 4. O sea, grado 1 significa una neoplasia bien diferenciada y grado 4 significa una neoplasia poco diferenciada o anaplásica. Estadificación de los tumores. El estadio de una neoplasia depende del tamaño de la lesión primaria, se le denomina T, de la existencia de metástasis a ganglios linfáticos, lo que se denomina N, y la presencia de metástasis que no sea por vía linfática, lo que se denomina M. Entonces, T, tumor primario, extensión del tumor primario, N, existencia a metástasis a ganglios linfáticos regionales y M, metástasis a distancia. O sea, nos indica la diseminación del tumor. Inmunohistoquímica en el diagnóstico de cáncer. Se detectan mediante anticuerpos específicos diferentes proteínas que indican el tejido de origen del tumor. La reacción positiva da lugar a un color determinado, generalmente marrón, cuando en el corte histológico se encuentra la neoplasia que se investiga. Aquí tenemos, por ejemplo, de color marrón, unas células tumorales. ¿Cuál es el anticuerpo utilizado? Un anticuerpo que reconoce las citoqueratinas. Nosotros partimos de una neoplasia indiferenciada. No sabemos si es linfoma, no sabemos si es sarcoma, no sabemos si es carcinoma. Pero por inmunohistoquímica vemos la reacción positiva que es de color marrón. Reacción positiva frente a las citoqueratinas nos indica que es un epitelio. O sea, un linfocito no tiene citoqueratinas. Tampoco una célula mesenquimatosa, o sea, una célula del tejido conjuntivo. Entonces, indica que la neoplasia tiene un origen epitelial, o sea, es un carcinoma. Otros ejemplos del uso de inmunohistoquímica en el diagnóstico de cáncer tenemos, por ejemplo, una neoplasia maligna indiferenciada positiva para desmina, se originará en tejido muscular estriado o liso. Entonces, puede tratarse de un rabdomiosarcoma
o un leiomiosarcoma. Se identifica mediante inmunistoquímica el origen en tejido muscular de una determinada neoplasia. Neoplasia indiferenciada positiva para el antígeno leucocitario común. Si además tiene células redondeadas, será un linfoma, positiva para el antígeno leucocitario común. Otros ejemplos del uso de inmunistoquímica en el diagnóstico de cáncer. El determinar el origen de una metástasis. Por ejemplo, si un tejido metastásico en un varón es positivo para PSA, que significa antígeno prostático específico, deriva de un carcinoma prostático. O sea, nos indica el origen de un carcinoma prostático de la metástasis. Un cáncer de mama positivo para CERV2 podrá ser tratado con anticuerpos contra CERV2. Cáncer de mama positivo para receptores de estrógeno podrá ser tratado con manipulación hormonal, por ejemplo, con tamoxifeno, que es un antiestrógeno. Perfiles moleculares de las células cancerosas. Esta es una rama de la biología molecular que se denomina genómica. Para el estudio de la expresión genética de las células cancerosas se puede utilizar lo que se denominan chips genéticos o microordenamientos de DNA, ¿no? En inglés microarrays, ¿no? O microordenamientos. En cáncer de mama y leucemias, esta tecnología permite agrupar a los pacientes. Cada subgrupo tiene su propio perfil genético y un pronóstico diferente. Nosotros partimos entonces de la expresión genética. La expresión genética está dada por todos los RNAs mensajeros que se producen en las células. Tenemos dos grupos de células, grupo de células normales y grupo de células tumorales. Entonces, repito, se estudia la expresión genética. O sea, todos los RNA producidos son extraídos. Sin embargo, trabajar con RNA es muy difícil. El RNA es muy inestable, se destruye rápidamente. Es más fácil trabajar con los RNAs complementarios. El RNA complementario se puede sintetizar mediante las enzimas tipo transcriptasa reversa. Se sintetiza la secuencia complementaria a todos los RNAs mensajeros extraídos tanto de las células normales como de las células tumorales. Sin embargo, hay una marcación con fluorocromos diferentes. Si se trata de DNAs complementarios de tejidos normales, hay una marcación con un fluorocromo verde, o sea, con una sustancia que emite una fluorescencia verde. Y si se trata de DNAs complementarios del tejido tumoral, se marca con fluorocromo rojo, o sea que hay una fluorescencia roja. Y después se tiene el microordenamiento de RNA, que tiene miles de genes. El microordenamiento de RNA tiene que tener un soporte sólido, que generalmente es del tamaño de un portaobjeto, o sea, de las láminas que usamos normalmente en el laboratorio. Y en este soporte sólido están colocados en diferentes puntos muchos genes, que pueden llegar a ser cientos o miles de genes. Cada punto del microordenamiento implica un gen que ha quedado fijado a dicho nivel. Entonces se forma una cuadrícula y cada cuadrado de la cuadrícula tiene un gen inmovilizado. Ahora, se coloca la mezcla de los dos tipos de DNA complementarios. O sea, se mezclan los DNA complementarios marcados con fluorocromos diferentes con cada punto del microarreglo o del microarray de DNA para buscar la presencia o ausencia de hibridización. ¿Cómo se detecta la hibridización? Detectando la inmunofluorescencia, detectando la fluorescencia. Si se observa fluorescencia verde,
el gen se expresa en tejido normal y no en el tejido tumoral. Si se observa fluorescencia roja, el gen se expresa en el tejido tumoral y no en el normal. Si no hay fluorescencia, color oscuro, el gen no se expresa ni en el tejido normal ni en el tejido tumoral. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se expresa en los dos? En el tumoral y en el normal. Se puede tener una fluorescencia amarilla o una fluorescencia anaranjada. Entonces, tenemos aquí varios colores dados por la fluorescencia. Fluorescencia verde, fluorescencia roja. No hay fluorescencia, se ve un color oscuro o una fluorescencia de color anaranjado. Bueno, tenemos acá otro esquema para ilustrar lo mismo. Tenemos un soporte sólido del microarray y este soporte sólido tiene una cuadrícula y en cada cuadrícula se coloca como si fueran puntos diferentes genes, que son los que se cotejan con la mezcla de DNAs complementarios que han sido marcados con fluorocromos diferentes. Entonces tenemos que la fluorescencia puede ser verde, la fluorescencia puede ser roja, la fluorescencia puede ser amarilla, hibridizó con los dos, o no hay fluorescencia. Se ve una tonalidad grisácea. En cuanto a la construcción de chips genéticos, ya mencionamos lo del soporte y también se mencionó que en cada punto del soporte se coloca DNA de un determinado gen. O sea, cada punto solo tiene un gen hibridizado que se obtiene de bibliotecas de DNA complementario. La técnica para la construcción de los chips genéticos es similar a la utilizada para producir chips semiconductores que se usan en aparatos electrónicos, por lo que los microordenamientos de DNA o microarrays de DNA se les llama también chips genéticos. Cada punto del microordenamiento contiene un gen diferente depositado en forma de gota mediante un instrumento automatizado que libera pocos nanolitros de la solución concentrada de DNA, que estamos diciendo que contiene un solo gen en cada punto específico del soporte. Y aunque el tamaño del gen es pequeño, permite ubicar muchos genes, cientos o miles. Si existe hibridación con algún DNA complementario a la población de RNAs mensajeros con las que se incuba, habrá fluorescencia. Puede ser verde o roja. Si solamente una de las poblaciones de RNA mensajero hibrida. Si la fluorescencia es amarilla o anaranjada, como hemos visto en un esquema, significa que hibridizó con los dos tipos de poblaciones de RNA mensajero. Si no existió hibridización, no habrá fluorescencia. Se representa de tonalidad oscura o tonalidad gris. La fluorescencia se mide con un escáner de láser confocal y los resultados se analizan mediante un programa de computadora. Tenemos acá el ejemplo de una lectura de fluorescencia con un escáner. Entonces, tenemos acá un cuadrado y cada línea vertical representa una paciente. Quiere decir que el genoma de células normales y de células tumorales de una determinada paciente se probó frente a diferentes genes. Tenemos el gen HNF3, la representación se hace en esta cuadrícula, el gen AR, significa receptor de andrógenos, GATA3, que es un factor de transcripción, inmovilizado en este punto, LIB1, tenemos ER, receptor de estrógenos, etc. Quiere decir entonces que hay una hibridización con todos estos genes de esta primera paciente. Acá tenemos la segunda paciente que hibridizó también con los mismos genes. Tercera paciente, cuarta paciente, etcétera, ¿no? Todos los genomas de los tumores de estas pacientes y también de los genomas
de células normales de estas pacientes fue hibridizado con todos estos genes. La fluorescencia puede ser roja, puede ser verde o puede ser oscura. Esto sirve para determinar diferentes subgrupos de pacientes en base a los resultados y también implica diferentes pronósticos y la posibilidad de tratamientos diferentes. La concentración de RNA mensajero de una proteína particular no guarda necesariamente correlación con la cantidad de proteína de esta célula. Entonces, se trata de estudiar la expresión genética. La expresión genética significa qué proteínas están presentes en una célula. Una idea de las proteínas presentes en una célula está dada por todos los RNAs mensajeros que se encuentran presentes en una determinada célula. Entonces, el aislamiento de todos los RNAs mensajeros nos da una idea de la expresión genética. Sin embargo, la verdadera expresión genética está dada por las proteínas que se encuentran presentes. Entonces, la concentración de RNA mensajero total de una célula la concentración de la proteína que es codificada por este RNA mensajero no están correlacionadas necesariamente. O sea, una proteína determinada puede tener grandes cantidades de RNA mensajero que codifica dicha proteína o que ha sido transcrito a partir de un gen que codifica dicha proteína. Pero la cantidad de dicha proteína real de la célula puede ser escasa. Repito, esto puede suceder pese a que haya grandes cantidades de RNA mensajero de dicha proteína. Porque esto depende de la tasa de traducción del RNA mensajero, de la estabilidad del RNA mensajero y de la estabilidad de la proteína. Entonces, las concentraciones totales y el estudio de todos los RNAs mensajeros de una determinada célula nos da una idea de la expresión genética. No es una idea perfecta. Lo perfecto sería determinar las concentraciones reales de las proteínas. Tenemos métodos nuevos para el estudio de la expresión genética. Existen formas mejoradas de estudiar los RNAs mensajeros. Hemos dicho que una de las formas es estudiar los RNAs complementarios a partir de transcriptasa reversa. Los RNAs mensajeros son de difícil estudio porque tienden a degradarse, cosa que no pasa con el DNA, pero se está mejorando los métodos de estudio de los RNAs mensajeros. Como los RNAs mensajeros se forman durante la transcripción de los genes, el estudio de los RNAs mensajeros de la célula se denomina transcriptómica. El estudio de la expresión genética en general se denomina genómica, pero tenemos el estudio de manera específica de los RNAs mensajeros. Esto se denomina transcriptómica. Hay que tener en cuenta que todos estos términos terminan en ómica, o sea, son ramas de biología molecular. Métodos de estudio de las proteínas presentes en una célula. Esta es la proteómica. Entonces tenemos la genómica, tenemos la transcriptómica, tenemos la proteómica. Todas estas ramas de la biología molecular terminan en ómica. Métodos de estudio de proteínas, tenemos la electroforesis en 2 dimensiones, seguida de la identificación de la proteína por medio de espectroscopía de masas. Estamos diciendo que el estudio de las proteínas es un método de mayor perfección para conocer la expresión genética. Otro método para estudiar la proteómica es el ICAT, que significa etiquetas de afinidad codificadora con isótopos. Se marcan las proteínas de 2 grupos celulares, normal y tumoral, con isótopos radioactivos ligeros y pesados. Tenemos también la metabolómica, otra rama de la biología molecular, que trata de analizar y cuantificar de manera simultánea todos los metabolitos celulares.
y el análisis de las modificaciones epigenéticas en todo el genoma, que es la epigenómica, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que son las modificaciones epigenéticas. Existen métodos nuevos de secuenciación del ADN. Hay una tendencia a tratar de estudiar el genoma total de diferentes tumores. Nosotros, frente al genoma total de diferentes tumores, nos enfrentamos al problema de la heterogeneidad tumoral. Entonces, se complica mucho el estudio del genoma total de diferentes tumores. Tenemos una técnica muy novedosa que se denomina NGS, que significa secuenciación de nueva generación o secuenciación de próxima generación. Una ventaja de esta técnica moderna es que permite estudiar el DNA heterogéneo y detectar alteraciones presentes solo en el 5% de células tumorales. Esto no pasaba con las metodologías anteriores, que requerían de un DNA homogéneo. Y sabemos que eso no está presente en los tumores, que son genéticamente heterogéneos. Hay tanta información respecto a las alteraciones moleculares de los tumores que esta información tiene que presentarse de una manera que sea asequible a la comprensión de la mayoría de personas. Entonces, se ha identificado lo que se denomina un gráfico, o mejor dicho, se ha desarrollado lo que se denomina gráfico de circos. Tenemos acá el ejemplo de un gráfico de circos de un cáncer pulmonar en un varón. Entonces, se tienen que presentar todas las alteraciones genéticas de todos los cromosomas, desde el cromosoma 1, 2, cromosoma 3, hasta llegar a los cromosomas 20, 21, 22, cromosoma X y cromosoma Y, porque se trata de un varón. En azul tenemos los reordenamientos intracromosómicos, o sea, las alteraciones intracromosómicas que pueden ser de lesiones o inversiones, como ejemplos, están representados en azul. Acá tenemos, por ejemplo, los del cromosoma 1, representados en azul. Tenemos también representados en rojo todas las alteraciones intercromosómicas. Aquí se encuentran las translocaciones y los cromosomas involucrados. Acá tenemos, por ejemplo, una línea que implica la concurrencia de dos cromosomas, 18 y 5, en cuanto a la alteración, o sea, una translocación entre estos dos cromosomas, como ejemplo. Tenemos también en verde. En verde está representado el desequilibrio alélico, o sea, que se sobreexpresa un alelo en relación al otro. Y aquí nos indica los cromosomas y la región del cromosoma involucrado. También tenemos las mutaciones puntuales, que están representadas por los puntos rojos. Importancia de los blancos moleculares en el tratamiento de cáncer. Ejemplo, mutación con ganancia de función de BRAF. BRAF es una serina treonina quinasa que forma parte de la vía de señalización MAP quinasa. La mutación más frecuente con ganancia de función se denomina B600E. Quiere decir que está involucrado el aminoácido 600 de la secuencia de la proteína BRAF. Y B viene de valina. Quiere decir que el aminoácido 600 de manera normal era una valina. Y E significa en este caso glutámico. O sea que en lugar de valina, que es el aminoácido normal, se ha mutado por glutámico, por ácido glutámico. Es una mutación con ganancia de función. Muchos tipos de cáncer presentan esta mutación, que tiene un nombre especial, B600E. La eficacia de los inhibidores de BRAF varía. Entonces, el tratamiento tiene que ser inhibir esta enzima, serina treonina quinasa, que está sobreexpresada, tiene una función aumentada que favorece la proliferación celular. Entonces, se tiene que inhibir esta enzima.
se utilizan inhibidores de BRAF. Sin embargo, la respuesta a los inhibidores de BRAF depende del subtipo histológico. Las tricoleucemias tienen una buena respuesta, los melanomas tienen una respuesta pasajera y el cáncer de colon tiene una mala respuesta, a pesar de que es la misma mutación, la misma alteración genética. Este es un esquema para ilustrar mutaciones que son compartidas por muchos tumores de diferente origen. Aquí tenemos una lectura de láser de un microarray de DNA, ¿no? de un microarray genético. Detecta alteraciones genéticas comunes en varios tipos de tumores. Por ejemplo, el receptor KIT mutado, la molécula HER2 mutada, receptor del factor de crecimiento epidérmico mutado. Hay que recordar que HER2 también codifica un receptor del crecimiento epidérmico, pero es diferente al codificado por el EGFR. Tenemos también que se puede detectar BRAF mutado, por ejemplo, la mutación con ganancia de función que acabo de mencionar, o mutaciones de algunas enzimas, como la PI3K. Esto quiere decir que deben haber inhibiciones de estos genes que están alterados y esto implica iguales tratamientos o los mismos fármacos frente a cánceres diferentes, a cánceres de diferente origen, porque lo que se ataca es el blanco molecular, es la proteína alterada, que ya se conoce mediante los estudios en chips genéticos. Bueno, acá está representado lo mismo que ya hemos mencionado. Tenemos una mutación de BRAF, la mutación B600C, que es compartida por melanomas, carcinoma papilar de tiroides, carcinoma de colon, histiocytosis de células de Langerhans y leucemia de células peludas. A pesar de que son tumores muy diferentes, el tratamiento molecular es el mismo, inhibidores de BRAF. Sin embargo, estamos mencionando que la respuesta es bastante diferente. Con esto hemos terminado el capítulo de neoplasias de la segunda fase.